Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1. El título de la enseñanza de hoy es Naturaleza imperdible. Y el subtítulo sería Participantes de la naturaleza divina. En el versículo 1 de Segunda de Pedro 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Presten atención porque esto nos dice que la epístola es para gente como nosotros, es para nosotros. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, el primer versículo de esta carta es el que acabamos de leer. Es fundamental para el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Nos dice cómo nos llega la voluntad de Dios revelada en esta epístola. Esto pasa, es decir, nos viene por Pedro, por Simón Pedro, que es siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Ahora va a continuar Pedro, por revelación de Dios, con el deseo de él, que obviamente es un deseo según la voluntad de Dios, quien le reveló a él la epístola que estamos leyendo. En el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesús dice ahí, exactamente. Así que fíjese si será importante estudiar la palabra de Dios que habla de que esa gracia y esa paz nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese si será importante conocer la palabra de Dios, para lo cual tenemos que leerla, tenemos que pensarla, tenemos que hablarla entre nosotros y tenemos que estudiarla. Eso es lo que dice, que expresa que la gracia de Dios nos sean multiplicadas en ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar de donde sacar conocimiento de nuestro querido Padre y nuestro valiente Señor Jesucristo que no sea directamente de la palabra de Dios. Muy bien. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, fíjense lo que dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de nuevo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente, conocimiento. Ahí nomás un versiculito al lado del otro, abajo del otro. Por medio de las cuales, continúa leyendo el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. El subtítulo de nuestra enseñanza: participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, muy bien. Las preciosas y grandísimas promesas tienen el propósito de que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos fueron dadas por gracia, lo que induce en nosotros el crecer en esa gracia y en santidad para que seamos santos en nuestra conducta. Como santo es nuestro Padre, como santos nos hizo al renacer de su Espíritu. Bueno, van a decir chocolate por la noticia, ¿quién no lo sabe? El mundo está lleno de corrupción y pecado, a causa justamente de la concupiscencia de los hombres. Ahora, concupiscencia, muy básicamente, significa un deseo intenso. Y en este caso es un deseo intenso mundano, un deseo intenso en oposición a Dios. En este contexto es un deseo vivo, un deseo agudo, apasionado del alma, como si fuera una tendencia natural hacia lo malo. Verdaderamente es lo que vemos alrededor de nosotros y lamentablemente cada tanto en nosotros también.
Por eso vamos al conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo podemos vivir santamente. Bueno, cuando nuestra naturaleza humana es modificada por la benigna influencia de las promesas, escapamos de la concupiscencia de la carne con la que el mundo nos rodea y es profanado. Las promesas del Evangelio son nuestro tesoro grande y precioso. Volvamos a leer el versículo 4, por favor, de 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes, y acá les digo la palabra griega, de la cual fue traducida la palabra participantes, porque va a ser necesario para un mejor entendimiento de este versículo y de lo que Dios quiere decirnos. Esa palabra es koinonos. Entonces, para que por ellas llegases a ser koinonos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, esa palabra koinonos es una palabra que está asociada a otra palabra griega que nosotros hemos estudiado en otras enseñanzas. Pero yo les recuerdo, es la palabra koinonía. La palabra raíz de koinonos y koinonía es koinos, que significa común, significa perteneciendo con igualdad a varios, es decir, algo que es compartido por varios, eso es común. La palabra esta se refiere a una relación entre individuos que involucra un interés común y una mutua y activa participación en ese interés, y también los unos con los otros. Bueno, según un estudioso del griego bíblico, Thayer, así se llamaba, significa esta palabra compañerismo, camaradería, asociación, comunión, participación conjunta o coparticipación. Bueno, hay un diccionario que define a la palabra koinos y a los vocablos que están asociados a koinos de la siguiente manera. Dice que es común a varios, común a todos, consentimiento unánime, dice que es, comunidad, hacer común, asociar, participar, tener algo en común. Para nosotros es importante tener una visión lo más vasta que podamos, lo más completa que podamos, de lo que significa esta palabra, porque el versículo 4 nos está diciendo que estas cosas nos fueron dadas para que lleguemos a ser koinonos de la naturaleza divina. Entonces, fíjate si será importante estudiar un poquitito más lo que significa. Por eso estamos tomándonos este tiempo de estudio. Bueno, esto es lo que Dios nos quiso comunicar a través del apóstol Pedro, cuando dijo que somos participantes de la naturaleza divina, o sea, de la naturaleza de Dios. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Él participó, igual que nosotros, igual que el Señor Jesucristo, igual que todos nuestros hermanos en Cristo, de la misma naturaleza, la de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en enseñanzas de hace un tiempo largo atrás, Primera Corintios 10. Van a ver, capaz que recuerden algunos cuando vayamos, en el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la koinonía de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la koinonía del cuerpo de Cristo? Refiriéndose a la cena del Señor, a la cena de hacer memoria de los logros del Señor Jesucristo. Bueno, de aquí nosotros podíamos sacar una definición. Vean, habla del pan y habla del vino. El pan y el vino son eso, pan y vino por separados, pero cuando hablando en este contexto que estaba hablando, que estaba enseñando del significado que tenía su cuerpo y su sangre, nuestro Señor Jesucristo,
Cuando uno consume el vino y el pan, que son elementos individuales, a través de masticarlos y luego deglutirlos, de a poco, cuando se termina el proceso de digestión, ya uno no puede encontrar en nuestro cuerpo el pan y el vino, ya sus moléculas todas se mezclaron y ya son parte de nuestro cuerpo. Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo cuando hablaba de esa coinonía, de que nosotros tenemos coinonía con eso y ahora vemos que la tenemos con la naturaleza divina. Están dentro de nosotros que uno no puede separar de acá el pan y el vino. Bueno, tampoco puede separar de acá a la naturaleza de nuestro querido Dios en nosotros. Eso es lo que nos está queriendo decir. Porque ni siquiera está entretejida, es más que entretejida. Forma parte de nuestro ser. Eso es lo que nos quiere decir. Ya no están más, el pan no está más, las moléculas se disolvieron y ahora son otra cosa, fueron alimento en nuestro cuerpo y bueno, lo mismo con el vino, también las moléculas totalmente separadas, desperdigadas, ahora vaya a saber en qué, está en todo nuestro cuerpo. Eso es lo que quiere decir. O sea que más que simplemente estar entretejido, no sería malo decir entretejido, pero esto es una sola cosa, eso es lo que nos quiere decir. 2 Corintios capítulo 13. Así que esos dos elementos, siendo que hablábamos del pan y del vino, dejaron de ser singulares e independientes. Ahora forman una parte indivisible del todo. Eso es lo que significa la palabra koinonía, compartir completamente o en absoluta totalidad. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice así. Y ahora cada vez que aparezca la palabra en griego, yo se las leo, porque ahora tenemos un mejor entendimiento. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la koinonía del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, eso es lo que dice. Ahí, como vimos en 2 de Pedro, al ser hijos, automáticamente participamos koinonos de la naturaleza divina. Por lo tanto, la koinonía que nos logró Dios por medio del Señor Jesucristo no depende de nosotros. Esa, lograda por nuestro Señor, es perfecta. Ahora, el deseo de Dios es que siendo que somos uno en Cristo, vivamos compartiendo completamente en el Evangelio. Filipenses capítulo 1, por favor. Hermoso registro de la Escritura que va a iluminar todavía más nuestro entendimiento. Filipenses 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra koinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Dios ansía que expresemos entre nosotros en la iglesia y en el mundo lo que Él logró en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 3, dice lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis koinonía con nosotros, y nuestra koinonía verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hay algo que nosotros podríamos llamar la línea de koinonía lograda por Jesús, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y todos los que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y mediante nuestro Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la de Pedro y la del resto de nuestros hermanos en Cristo. Qué maravilla lo que nos está diciendo 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Juan, el Evangelio de Juan, el hermoso, precioso Evangelio de Juan, capítulo 3. Esto tiene mucha lógica cuando vos te pones a pensar. Que la Biblia diga que somos participantes de la naturaleza de Dios, es decir, de la naturaleza divina.
nosotros los hijos de Dios somos renacidos de su espíritu y por lo tanto, como todo hijo, tenemos la naturaleza de nuestro progenitor. Es muy simple, eso cualquiera lo entiende. No necesitas ser 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, muy bien. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, fuimos hechos según su naturaleza, es decir, carne. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, tenemos en nosotros la naturaleza de nuestro Padre Celestial, o sea, espíritu. Por eso, para poder tener acceso al reino de Dios, es necesario tener su naturaleza, la de Dios. Por eso dice también que os es necesario nacer de nuevo. Recuerden, nacer es el verbo. En un rato regresamos a ese verbo tan importante. Ahí cuando dice nacer de nuevo, literalmente significa eso, nacer una vez más. Nacer una vez más. Habla de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento del cristiano es un evento literal, ocurre, es un evento que ocurre en algún momento. Es a la vez concreto y comprobable, es contundente, es concreto. El nuevo nacimiento es concreto, es comprobable. Somos nacidos de Dios y por lo tanto tenemos su naturaleza nacida en nosotros. Tenemos que recordar y recalcar que este nuevo nacimiento es un acto de creación. Segunda de Corintios capítulo 5 dice mucho acerca de esto. Segunda de Corintios 5, en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, muy bien. Ustedes saben que hay un montón de versiones que en lugar de decir nueva criatura dicen es una nueva creación o una frase similar, pero hablan directamente de creación. Realmente cuando te pones a pensar criatura, aunque nosotros no lo usemos así, viene de criatura, de ser una creación. Como digo, no lo usamos así, pero este nuevo nacimiento es una creación. Bueno, Dios es santo y Dios es espíritu, y lo que es nacido en el cristiano es la naturaleza misma de Dios, Espíritu Santo. Antes del nuevo nacimiento, este espíritu no estaba aquí adentro. No estaba, por eso es una creación. No había, ahora lo hay. Eso es. Al momento en que Dios nos hace sus hijos, crea en nosotros esa simiente de Él que es incorruptible y que es las arras de nuestra vida en el reino. Es decir, es como la muestra gratis, es el depósito de garantía de que tendremos una vida en el futuro prometida nada menos que por Dios, de tal manera que estamos totalmente asegurados que viviremos con cuerpos nuevos en el reino de Dios. Bueno, así que al momento en el que una persona confiesa a Jesús como Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, esa persona renace y obtiene la naturaleza del Espíritu Santo, sellado de manera y le da garantía, herencia siempre. Fíjate lo que pasa dentro en el momento que nos confesamos y creímos. Efesios capítulo 1, por favor. Tremendas todas estas cosas que a veces son tan obvias
porque esto es muy natural, el nuevo nacimiento es concreto, como dije, es comprobable. Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos primero la palabra de Dios y creemos en lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, la nueva y santa naturaleza que nace dentro de la persona la cambia profundamente. La pasa de estar muerta en pecados a ser santa y levantada de los muertos juntos con Cristo y sentada en los lugares celestiales con Él y con todos los hermanos en la fe. Fíjese si la cambia. Que lo note o no lo note es otra cuestión. Con el tiempo lo hará deseablemente, como nosotros, especialmente cuando manifestamos Espíritu Santo, cuando hablamos en lenguas, por ejemplo. Efesios capítulo 2, ya que estamos en el barrio, vamos al versículo 4, Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ve? Es como nosotros estábamos espiritualmente, muertos en pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, y juntamente, así que por gracia somos salvos. Es importante reconocer que no hay nada que hayamos hecho que nos haya provisto la salvación. Dios lo hizo de gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire todo lo que pasó en nosotros al momento que usted creyó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿ves? No por medio de tus obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede decir, sí, yo renací porque, fíjate, yo hice esto, yo hice aquello. No, no es por obras. Segunda de Corintios capítulo 1, por favor. Pero dejen una marquita en Efesios, porque en un segundito regresamos. Pero por ahora, segunda de Corintios capítulo 1. Bueno, es debido a esto que nosotros estamos leyendo, que Dios en sus epístolas a la iglesia nos llama santos. No lo somos por nuestra conducta, aunque parezca mentira. No lo somos por nuestra conducta. Lo somos por la naturaleza que heredamos de nuestro Padre. Entonces voy a hacer un paseíto. Ustedes saben que podría ir a muchos lugares de la Biblia. He seleccionado 3 versículos nada más por brevedad. Segunda de Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. No es que todos los de Acaya, y especialmente los corintios, se comportaban santamente, pero Dios los hizo santos porque Él es santo y es parte de su naturaleza. Entonces, al renacer, somos todos santos. Quiero hacer esa distinción entre ser santo y actuar santamente. Efesios 1, en donde dejaron la marca, versículo 1. Claro que no diga que no solamente todo así. 1. Pablo, apóstol de la voluntad de Dios, santos en Cristo Jesús, están a los santos. Filipenses 1:1, no importa si no llegan, porque quiero que queden las epístolas dirigidas a los que son Dios, a los hijos de Dios, a los santos, a quienes ha hecho santos, y espera de ellos que anden santamente. Me refiero a nosotros, no era de ellos
en Éfeso, y nosotros que no vivimos en Éfeso podemos andar tranquilos, pecando tranquilamente, nada que ver. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, etcétera, etcétera. Todos los que somos santos, lo somos porque hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios. No es que alcanzaste por algo que hiciste, sino que lo alcanzamos por la justicia de nuestro Dios, una fe igualmente preciosa mediante nuestro Señor Jesucristo, para parafrasear lo que leímos en 2 de Pedro al comienzo. Nuestro Padre es santo y nos aporta esa naturaleza, por lo tanto, nosotros también somos santos, y Él espera de nosotros que actuemos santamente. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Fíjense lo que dice ahí el versículo 15, Primera de Pedro 1:15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso es una cita de Levítico 11, 44 y 45. Para quienes quieran indagar en otro momento, no vamos a ir ahí. Todo lo referente al andar de santidad nos está dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por gloria y excelencia. Tiene todo que ver con lo que leímos antes, 2 de Pedro 1. ¿Lo ven? Continúa insistiendo sobre el tema. Acá la importancia que Dios le da a nuestra conducta. Nuestra vieja naturaleza física, la que tenemos, que heredamos de nuestros padres, es permanente, no puede ser cambiada. Por eso debe ser sometida a esta nueva y santa naturaleza espiritual, que también es permanente y que tampoco puede ser cambiada. Al nacer, uno lo hace con la naturaleza de sus padres, absolutamente indivisibles de uno. Ella forma parte de nuestro ser, la naturaleza de nuestros padres. Al renacer, lo hacemos con la naturaleza de nuestro Padre, que es también Padre con mayúscula, nuestro Padre celestial, nuestro querido Dios, que también es absolutamente indivisible de mi ser. No hice nada para nacer y no hice nada para renacer, pues Dios me hizo suyo por gracia, no por obras, de tal manera que yo no puedo gloriarme de haber sido hecho hijo de Dios. Yo no me hice hijo de Dios, yo fui hecho hijo de Dios, igual que todos nosotros, todos nuestros hermanos en Cristo. En el primer nacimiento, la obra fue de mis padres. En el segundo, la obra fue de mi querido Padre Celestial. No puedo perder la naturaleza que heredé de mis padres al haberme ellos tenido. No obstante, esa naturaleza dejará de ser cuando yo deje de existir o cuando sea transformado por mi Señor. En todo caso, yo no me puedo deshijar de Carmelo y Toti. No puedo. Fíjense que no existe el verbo deshijar. Yo me deshijo, tú te deshijas, vosotros os deshijáis. No existe, no se puede conjugar, porque no existe. Yo no me puedo deshijar de mis padres. Similarmente ocurre con la otra naturaleza, con la nueva. Una vez que Dios opera la maravilla del nuevo nacimiento en mí, no puedo deshijarme de Dios. Entonces, todo lo que nos viene con esa naturaleza, la vida por siempre incluido, no puede deshacerse. Pensar que se deshace es pensar que el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue nulo. Y no lo fue. No se deshace. Mi vínculo con mis padres y todo lo que mis hermanos y yo heredamos desde el punto de vista antropológico, digamos, no se deshace, no se desvanece, ni siquiera en su ausencia por estar ellos dormidos en Cristo.
Todos los seres vivos tomamos nuestra naturaleza de una fuente externa. Y cuando comenzamos a existir como seres con tal y cual naturaleza, no podemos cambiarla en nosotros. Un elefante no puede dejar de ser un elefante, una corvina no puede dejar de ser una corvina, y un ser humano no puede dejar de ser un ser humano, y un hijo de Dios no puede dejar de hacer nada para dejar de ser hijo de Dios. Claro, lamentablemente puede dejar de conducirse con la santidad que se espera del Hijo de Dios, pero no deja de ser su hijo, que es lo mismo que decir que no deja de ser salvo. En ese evento concreto, singular y maravilloso que es el nuevo nacimiento, Dios crea en nuestro cuerpo y alma, en realidad, su Espíritu Santo, que es su naturaleza, la que a partir de ese momento forma parte integral e indisoluble de nuestro ser. Atención, ambos nacimientos son eventos singulares. Se nace y se renace solamente una vez. Y ambos nacimientos son de una impresionante contundencia. Vea, ¿me ve usted acá? ¿Se da cuenta? ¿Ve? Yo me toco en lugar suyo porque usted no puede por este sistema, pero yo estoy acá, delante de todos nosotros. Mi nacimiento, mi primer nacimiento, es contundente, es concreto. Yo puedo demostrar con mi presencia que yo he nacido. Ahora escuche. Ve, es igual de contundente mi nuevo nacimiento. Yo me puedo demostrar a mí mismo, si en algún momento yo dudase, de que soy hijo de Dios, de que no pierdo eso, y que Dios merece todo mi esfuerzo para que yo ande conforme a lo santo que es Él, a la santidad que Él espera de mí. Ambos nacimientos son singulares, ocurren una sola vez y son contundentes, son concretos, absolutamente concretos. Y ambos tienen en común también que son naturalezas irreversibles. No puedo dejar de ser humano, como tampoco puedo dejar de ser hijos de Dios. Son condiciones permanentes, eso es irreversibilidad al grado más absoluto. En el primer nacimiento, la persona no existía antes de nacer. En el segundo, ya no dejará de existir a partir del regreso del Señor. Fíjate si serán contundentes. En el primero nosotros vinimos prácticamente de la nada. En el segundo no hay nada que detenga el hecho seguro de que a partir de la vuelta de Cristo en las nubes, usted jamás dejará de ser. Nuestra salvación y todo lo que nos viene y vendrá a causa de ella es permanente. Cuando Adán pecó, su naturaleza sin pecado dejó de ser y cambió para ser naturaleza de pecado. Adán no dejó de ser hecho, formado y creado por el Elohim, por Dios, por nuestro Padre. Eso él no lo perdió. Ni él ni su mujer Eva perdieron su condición de hijos frente a Dios. Gálatas capítulo 5, por favor. Dios le había dicho claramente cuál era la estipulación para no perder su naturaleza. Él pecó y ya no pudo volver las cosas para atrás. Ese cambio fue irreversible y la naturaleza de pecado pasó a sus descendientes, a todos nosotros. Por tanto, ni Adán ni nosotros podemos renunciar a esta naturaleza que heredamos. Gálatas 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Es importante recordar que hablamos de naturaleza, no de conducta. Yo, de hecho, tengo una conducta de santidad, pero ya sé que la tenga o no, mi naturaleza es puedo y debo cambiar mi conducta carnal, pero no puedo cambiar mi naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor, regresamos a donde empezamos. En el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de ese deseo que nos inclina a hacer cualquier cosa menos lo que lo bendice a Dios, lo que le da gloria a Dios. Esa es la concupiscencia, esa inclinación. Fíjense que nosotros enseñamos varias veces acerca de la obediencia, pero no tenemos ni una sola enseñanza acerca de la desobediencia. ¿Quién necesita tomar un curso de desobediencia? De desobediente. Tenemos todos un doctorado en desobediencia, ¿o no? Nuestro esfuerzo es ser obediente a nuestro querido Dios. Nos sale naturalmente no hacer lo que quiere Dios. Por eso su esfuerzo en las Escrituras para guiarnos a darnos cuenta de lo grandioso que es y de los muchos beneficios que tenemos al serle obedientes. Los grandes beneficios hoy y los grandes beneficios de recompensas en el futuro. Nosotros hemos heredado de Dios su naturaleza. Esa naturaleza nos conduce a nuestra presente, a nuestra maravillosa posibilidad de ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo fue e hizo. Esa naturaleza nos da la capacidad de andar en santidad y nos habilita para el gozo futuro que disfrutaremos en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, ahí nomás en el barrio. Primera de Pedro 1, en el versículo 3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo nacer, porque ya estábamos nacidos. Ese no fue trabajo de Dios, fue trabajo de mi papá y mi mamá. Entonces Él nos hace renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y aquí. Según la misericordia, dice, de nuestro que tuvo una enorme de misericordia y la bendita ocurrencia de hacernos renacer. Esa herencia que tenemos, que nos vino al habernos hecho Dios sus hijos, no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Eso quiere decir inmarcesible, no se marchita. Quiere decir que no se pierde. ¿Lo ven? Todo esto está debidamente asegurado y guardado en un lugar hiperconfiable. Por eso seguimos leyendo el versículo que dice, reservada en los cielos. Es el banco del cielo que aquel no es violable, es absolutamente, infinitamente inviolable. No es como los bancos de acá, que pueden ser violados. Aquel banco del cielo es inviolable, que es donde está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada todavía no en el tiempo postrero. Estamos asegurados. Qué grande que es esto, qué grande que es Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, fíjese qué interesante. Dios nos fue a buscar, no en nuestro mejor momento. Cuando uno va, no sé, a la verdulería, a la frutería, y el verdulero te deja elegir la fruta que vos querés, vos decís, no, este tomate no, quiero este otro tomate, porque te gusta eso, porque vos seleccionás lo mejor. Nuestro Padre no hizo eso. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos eligió porque lo necesitábamos. ¡Ay, qué grande! Bueno, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que cualquier otro hijo de vecino, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La resurrección nuestra es un detalle, es un tramitecito, porque en la mente de Dios, ¿no? Yo sé que es muy importante, no quiero desmerecerlo por el amor de Dios, pero quiero decir, en la mente de Dios ya estamos resucitados, ¿ok? Ya estamos allá, ya tenemos cuerpos nuevos. Para Él es muy cierto todo esto. Tiene que serlo también para nosotros. ¡Qué bárbaro! Primera de Pedro, capítulo 1, de nuevo, por favor, vamos a ir unos 20 versículos más abajo de donde quedamos hace un rato. Nuestros padres nos dieron vida como la de ellos, y nuestro Padre nos dio vida como la de Él. Y nos la dio juntamente con Cristo, con quien juntamente con quien nos resucitó y juntamente con quien nos sentó en los lugares celestiales. Por eso tenemos vida por siempre garantizada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, retoma el tema que dejó 20 versículos arriba, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Ven? Nuestra simiente no es corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermoso, hermosa palabra de Dios. El nuevo nacimiento, damas y caballeros, es el milagro por encima de todo otro milagro. No hay milagro que lo supere, no hay milagro más grande que se pueda hacer por persona alguna. Nada, nada, pero nada supera el ayudar a una persona para que tenga una relación con Dios y que el Padre le dé vida para siempre. Nada supera eso, ninguna otra actividad en nuestra vida. Vean que hay cosas maravillosas que uno puede hacer. Caramba, hay cosas tan dignas de ser hechas, que uno desea hacer, cosas que ve que otra gente hace y uno dice, no puede ser, es maravilloso, pero no hay nada que supere al llevar a una persona, ayudar a una persona para que Dios la haga hija de Él. Si una persona no tiene vida por siempre asegurada, no importa qué cosas pueda tener ni qué cosas pueda hacer en esta vida. No hay nada más grande que pueda ser adquirido por el ser humano que no sea la salvación que Dios nos da cuando nos hace sus hijos. Damas y caballeros, fíjense si seremos gente bendita. Fíjense si seremos gente privilegiada. No solo en ser hijos, sino ayudar a otras personas a que se acerquen a Dios, a través de nuestro querido Señor Jesucristo. Si fuera real que las personas, una vez hechas hijas de Dios, puedan hacer algo de tal manera de que pierdan su condición de hijos, pregunto entonces, ¿cómo recuperarían su condición de hijos? El nuevo nacimiento no es un proceso, es un evento singular. Ocurre una vez, una. No hace falta que vayan. Romanos 10:9 dice que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará con nosotros? Serás salvo. Si el caso fuera que uno puede perder su salvación, el caso también sería que podría recuperarla. Este versículo que acabamos de mencionar declara la fórmula para que Dios nos haga renacer. Pregunto entonces, ¿qué versículo documenta la resalvación? Mi relación con mis padres no se extingue bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué pensar que mi filiación con mis padres es de mayor fortaleza que mi filiación con Dios? Al instante mismo en que Dios nos hace sus hijos, nos sella para la vida en su reino. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, quiero que recordemos estos versículos, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Ven? Eso es lo que dicen estos versículos. Nuestra herencia está sellada, está guardada en el banco del cielo, es inviolable, no puede ser cambiada. Efesios capítulo 4, por favor. En el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda de Corintios capítulo 1, fuimos sellados para el día de la redención. No hay ningún trámite más que debamos hacer. No hay nada más cosa que ni siquiera que tenga que hacer Dios. Ya hizo todo lo que tiene que hacer para darnos la redención o la completitud de la redención cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, recuerden, la prueba, la muestra, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Si se perdiera la salvación, digo yo, y se pudiera recuperar, ¿qué haría Dios entonces? ¿Quitaría el sello? Si uno renaciera, ¿le pondría otro sello? No, damas y caballeros, estamos sellados, ya vamos a la vida por siempre. Eso nos invita a tener una vida alejada de la concupiscencia, a tener una vida alejado de lo mundano, de aquello que no lo glorifica a Dios, que no le bendice que nosotros pensemos, hablemos y hagamos. Eso significa que nosotros debiéramos hacer el esfuerzo consciente de andar en santidad, de tener una vida que bendiga a los que nos rodean, primero a nosotros, pero primerísimo a Dios, que le dé gloria al que nos bendiga a nosotros y a quienes nos rodean. Ya que estamos en 2 Corintios, vayan al capítulo 5, por favor, y ahí en el versículo 5 volvemos a leer. Vean, he hecho una selección, hay más lugares donde podemos ver este tema tan importante. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando una persona es engendrada, renace obedeciendo a la fórmula de Romanos 10:9, y ocurren en ella, en nosotros, beneficios espirituales inconmensurables e inextinguibles. Permítanme leerle una batería, no son todos, he hecho una pequeña selección, no necesitan seguirme, yo los voy a ir leyendo para recordarles, ustedes los pueden ver en sus casas tranquilos cuando estudien la enseñanza y encima ver los contextos en donde están estos versículos. Yo los menciono y los leo, simplemente disfrútenlos juntos conmigo. Juan 14:17 dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, le decía a sus discípulos de aquel entonces, y estará en vosotros.
hoy día está en nosotros. Estamos hablando de beneficios espirituales inconmensurables e inextinguibles. Primera de Juan 3:9, cuando lo lean van a ver que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No se refiere a nosotros, sino al espíritu que tenemos dentro. Ese es de Dios, ese no peca. Nosotros sí, no puede estar hablando de nosotros, ojalá fuera así, pero no es automático no pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, habla de nuestro Señor, tal como Él es. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, que lo leímos, dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Efesios 4, versículo 24, dice: vestidos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:10, cuando lean van a ver que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué cosa tan grande! Efesios 2:1 dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En 1 Corintios 12:27 dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y fíjense la selección tan pequeña que yo he hecho, y sin embargo es tan maravilloso lo que Dios ha obrado en nosotros. ¡Qué lista tan hermosa! El Espíritu mora en nosotros. Ese Espíritu no puede pecar. Somos llamados hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Somos una nueva creación, somos un nuevo nosotros. Nuestros pecados fueron perdonados por Dios, quien además nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué querés que te diga? ¿A quién no le convendría renacer del Espíritu de Dios? ¿A quién no le convendría, una vez renacido del Espíritu de Dios, una vez siendo santo, actuar santamente, tener una conducta que le dé gloria a Dios, que lo bendiga a Dios, que haga haber valido la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo valore con su andar, con su conducta? Ahora, si bien es cierto que todos estos inmensos beneficios se dan de una vez al momento en que Dios nos hace sus hijos, también es cierto que son tantos que pasa un tiempo hasta que uno se va percatando de ellos. Son inmensas realidades del nuevo nacimiento que obtenemos todas en el instante mismo en que Dios nos hace participantes de naturaleza divina, y nosotros necesitamos andarlos. El nuevo nacimiento, damas y caballeros, es contundente, es real, no es un evento físico, sino un evento espiritual. Aquello que Dios crea en nosotros no puede ser visto en el mundo de los sentidos. Sin embargo, podemos hablar en lenguas y esa es prueba suficiente e indubitable. No es una prueba que se cuestione, es indubitable de que Dios nos hizo renacer y de todas las cosas espirituales que en ese momento recibimos, en ese mismo evento de renacer. Somos identificados con Cristo, recibimos una unión con Cristo de tal magnitud que la Biblia dice que estamos muertos con Cristo, que resucitamos con Cristo. Eso dice la Biblia, de que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Dice que fuimos juntamente circuncidados, que fuimos crucificados con Él y que seremos como Él es. Perfecta, absoluta identificación con nuestro Señor. Así que nosotros, igual que Pedro,
y así también como nuestro Señor, somos participantes de naturaleza divina, imperdible y por siempre. Gracias, querido Dios, porque esto es muy simple, pero es profundo, es maravilloso. Te agradecemos que reaccionemos y que nos demos cuenta de esta realidad y que de una vez y por todas andemos cada vez mejor, santamente, para que podamos representarte, querido Dios, aquí en la tierra y representar a nuestro Señor Jesucristo y llegarnos a ellos con el mensaje de salvación y que ellos puedan tener lo mismo que tenemos nosotros ahora y que tendremos nosotros en el futuro. Te agradezco profundamente en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo por haberlo hecho tan simple de entender para nosotros, la grandeza que nos habita. Gracias, Dios, por tener tu naturaleza en nosotros y que sea inextinguible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.